Listo, entonces empezamos a grabar. Vamos a empezar también a compartir pantalla. Bueno, ¿qué les comento de esta evidencia? Esta evidencia es muy importante, esta evidencia de crónica, porque evalúa un tema en específico. Además, es muy importante, pues los que están hoy en la sesión van a tener un poco de ventaja con respecto a los demás, porque les voy a explicar algo muy importante sobre un tema en específico. Entonces, presten mucha atención a todo lo que va a ser la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, arrancamos. Lo de siempre, ¿cierto? ¿Qué es lo de siempre? Vamos a ir a contenido del curso. Abrimos la carpeta de proyecto, ya esto lo hemos hecho todo el tiempo, y buscamos la fase 2 de planeación. Allí vamos a encontrar la actividad de proyecto número 3, que es la en que estamos trabajando, ¿cierto? El material ya lo hemos visto, ya lo hemos estudiado, repasado, mirado, leído en 2 ocasiones. Tanto en la sesión que tuvimos para el cuestionario como en la sesión que tuvimos para para lo del video. Vamos a abrir nuevamente ese material. Ya sabemos que lo encontramos aquí donde dice material de formación al final, donde dice English Level 2. Cuando nosotros abrimos el English Level 2, nos aparece esta ventana donde están los 3 materiales correspondientes al Level 2. Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World. Para esta evidencia en específico, vamos a mirar primero que todo lo que es el tema What Happened, que es este tema que ya yo tengo abierto. Pues ya sabemos que para abrir cada material, pues vamos a ir pasando acá en las flechas. Ya esto, como digo, lo he repetido varias veces. Le damos clic aquí y se va a abrir, digamos que el material. Ahora, vamos a cerrar esta carpeta de material de formación y vamos a abrir la carpeta de abajo que dice guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje ya también la hemos visto varias veces, 2 veces. Vamos a abrirla nuevamente y pues ya de entrada empezamos con la parte de inglés, donde está lo del cuestionario. Ya esto lo leímos. Donde está lo de la entrevista virtual, ya nuevamente ya expliqué esa parte. Algo sobre la entrevista, para los que no lo han hecho, es que si usted lo hace solo, tiene que leer las preguntas y también tiene que leer, pues lógicamente, las respuestas. Entonces no es que vamos a colocar algún robot, porque así pasa. O sea, cuando me hablo de un robot es, digamos, como una página que va a leer las preguntas por usted y usted solamente responde. No, si usted lo va a hacer solo, usted hace todo, preguntas y respuestas. Entonces, para que no olvidemos esa parte. Y el otro día, pues les recordaba nuevamente, no olviden que es un video y no olviden el texto. ¿Listo? Bueno, ahora sí, pues vamos a ir directo al grano, que es la segunda parte donde dice, em, donde dice 3.1.2, actividad de aprendizaje, expresar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras. Ojo con esto, pasadas y futuras en contextos sociales. Entonces, ya esta parte la hemos visto varias veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lógicamente, pues primero que todo va a estudiar el material. Se supone que en este punto, ya ustedes debieron haber estudiado los 3 materiales. Food and Restaurants, What Happened y Traveling the World, los 3 materiales. La guía nos pide, para cada evidencia, nos pide que estudiemos todo el material. No nos dice que estudiemos una parte del material, no, que estudiemos todo el material, porque todo el material, como tal, todos los temas de todos los materiales los podremos o los podríamos usar para esas evidencias. Bueno, ahora, la evidencia se llama crónica. ¿Por qué se llama así? Por lo siguiente. Eso es lo que van a hacer. Van a hacer una crónica. Esta pues es un trabajo escrito.
Aquí solamente es escrito. No hay que grabar ni voz ni video, escrito. Pero yo voy a tener muy en cuenta ciertas características para para que ustedes puedan aprobar esta evidencia. Vamos a ver qué es lo que dice la evidencia. Dice crónica. Seleccione un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. ¿Cuál es el perfil profesional de ustedes? Dice, contabilidad de operaciones comerciales y financieras. Vamos a hacerlo hacia allá. Puede ser un personaje, no tiene que ser un actor, no tiene que ser un cantante, no. Aquí claramente dice, un personaje icónico y con trayectoria importante en el mundo de acuerdo con su perfil profesional. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Aquí no vamos a venir a hablar de un beisbolista, de un cantante, no, es el perfil suyo. Ustedes van a buscar personajes a nivel mundial, no tiene que ser, aquí dice icónico, con trayectoria importante, sí, para que pueda ser, pues lo puedan encontrar. Ustedes pueden buscar quién es un personaje en el mundo de las finanzas, de la contabilidad, etcétera, en lo que es ustedes, lo que es su perfil, a nivel mundial, a nivel nacional, como quieran. Y después, ustedes van a buscar en internet información acerca de ese personaje. Después de buscar esa información de ese personaje que ya buscaron, que ya saben, ya tienen identificado, usted va a realizar una crónica escrita. ¿Qué va a llevar esa crónica? Los hechos más importantes y las situaciones más... Ojo, no es aquí decirme que nació no sé dónde, que creció en no sé dónde, no. Miren lo que tiene que llevar la crónica. Con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional de este personaje que ustedes hayan encontrado. Que si escribió un libro de finanzas, que si escribió un libro sobre contabilidad, que si tiene un doctorado en esto, que si da clases en la Universidad de Harvard, que si da clases a nivel mundial, que si da conferencias en tal parte, que habla 10 idiomas, etcétera, etcétera. Esos son hechos relevantes en la trayectoria profesional de este personaje. Ahora, ya hasta allí, pues ya sabemos que es una crónica escrita, y que va a llevar trayectoria profesional y hechos importantes, situaciones más relevantes en la trayectoria profesional de esa persona, hombre, mujer, etcétera. Bueno, ahora, ¿cuáles son los lineamientos que nos pide la evidencia? Dice, el documento escrito será máximo de una página y una extensión entre 200 y 500 palabras. Digamos que sí, máximo una página, no hay que extenderse, o sea, no hay que hacer 2 hojas, 3, no. Una sola hoja donde usted haga es una especie de biografía, pero en este caso es una crónica, como tal, es una crónica. Si fuese una biografía, y sí, no, vamos a decir que nació en tal lugar, que el papá o la mamá, tal, no. Como no es una biografía como tal, sino una crónica, por eso es que esos aspectos personales no son relevantes en este momento, sino lo que es con respecto a su trayectoria profesional únicamente. El documento en Word o en PDF. Word o PDF. Y ojo, con esta parte sí es importante. Como es una persona, em, como es, digamos que lo que ustedes van a escribir es una crónica con los hechos relevantes, ustedes tienen que escribir esa crónica en pasado. Por ejemplo, vamos a decir, tal persona escribió tal libro en el año tal. Esta persona
digamos que hizo sus estudios de pregrado, de posgrado, estudió en tal universidad, en pasado. No toda, digamos que no toda la crónica va a estar en pasado porque algunas cosas van a poder escribirlas en presente, dependiendo pues el personaje que hayan escogido. Si escogen a alguien que ya murió, pues lógicamente que todo será en pasado. Pero tiene que haber pasado simple en la crónica porque eso es lo que se va a evaluar aquí. Y listo, es algo sencillo, pero tienen que tener en cuenta que tiene que ir en pasado. Ahora, cuando ustedes se preguntarán algunos que de pronto no han estudiado el material, ¿cómo así que en pasado? Recordemos que ya ustedes la vez pasada estuvimos estudiando, con ustedes estuvimos estudiando el tiempo presente también, ¿cierto? El present simple. En esta ocasión, la idea era que ustedes estudiaran el past tense, que es el pasado. Y en este material, What Happens, ustedes van a encontrar el pasado de ciertos verbos. En el cuestionario, las personas que lo hicieron, las personas que sí hicieron el cuestionario, se pudieron haber dado cuenta que algunas preguntas eran en cómo o sea, tenían que aplicar el pasado. Sé que no todos hicieron el cuestionario porque sé que algunas personas enviaron las respuestas, entonces pues ya eso queda eh, a cada uno. O sea, aquí pues ustedes verán si hacen, si se copian, pero en esta evidencia como tal sí va a ser muy diferente, porque yo en el cuestionario, digamos que la misma plataforma es la que evalúa y pues yo ahí sí no reviso esa parte, yo como tal no la reviso, sino que ustedes responden y la plataforma los evalúa. Pero sí, pues es más fácil como pasar las respuestas y eso, ¿cierto? Digamos que ahí pues cada cual sabe cómo si lo hace a conciencia o no. Pero en esta evidencia sí, porque es más fácil identificar quiénes sí lo hacen y quiénes no. Entonces, por eso el personaje solamente va a ser con respecto al perfil profesional de ustedes. Vuelvo y repito, no se acepta nada por fuera de lo que es el perfil profesional de ustedes en este momento. Entonces, cualquiera, ojo, para que también le comuniquen a sus compañeros, si hay un actor, deportista, cantante, eh, un presidente, como digamos algo así que no tenga que ver con el perfil profesional, no va a ser válido, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta desde ahora, para que vayan investigando, para que se vayan empapando, es de personajes que tengan que ver con lo que ustedes están estudiando y sepan y conozcan la vida y digamos el trabajo de esas personas que de verdad es lo que a ustedes les debería como más llamar la atención. Entonces, ahora sí, pues como ustedes están aquí, aprovecharé para explicarles ciertas cosas del pasado, para que cuando vayan a escribir su crónica, tengan esto muy en cuenta. Entonces, presten atención. Primero que todo, recordemos o les informo que en inglés hay una cosa, o digamos, hay algo que se llama verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares son un grupo y los irregulares son otro grupo. En pocas palabras, em, los verbos regulares son más fácil de conjugar en pasado simple que los irregulares. Y ya vamos a ver por qué. Aquí en el material se arranca es con el verbo to be en pasado. El verbo to be como tal hace parte de verbos irregulares. Para que más o menos puedan como entender la idea de irregulares y puedan identificarlos con a simple vista. Un verbo irregular es aquel que cuando usted ve el verbo en infinitivo. Para los que no saben qué es un verbo en infinitivo es el verbo, digamos que en su forma original. Por ejemplo, un verbo infinitivo es correr, un verbo en infinitivo es caminar. O sea, el verbo en su forma original que aún no ha sido conjugado. Entonces aquí el verbo to be está en infinitivo porque ahí no está conjugado. Sabemos que el verbo to be significa ser y también significa estar. Miren el pasado del verbo to be. Was
se utiliza was y se utiliza were. Como pueden darse cuenta, el, la palabra be desaparece, ¿cierto? Desaparece completamente. O sea, aquí el be por ningún lado. Por eso es un verbo irregular, porque cuando conjugamos el pasado, prácticamente la palabra o el verbo como tal cambia o completamente o gran parte de él. En los verbos regulares eso no sucede. Se mantiene la, digamos como la, entre paréntesis, la estructura del verbo o el verbo en infinitivo. Y ya vamos a ver. Entonces, recordemos un poquito el verbo to be en el presente simple. Esta parte que está aquí es el verbo to be en present simple. I am, you are, etcétera, etcétera. Esto no lo vamos a explicar ahora porque esto ya es tema viejo. Ahora, para yo pasar esto al pasado, esperen un momentico, discúlpenme un segundo. Ok, el verbo to be en presente sería yo soy o yo estoy en Spanish o en Spanish, pero en English I am, you are, etcétera, etcétera. Esta parte, o el verbo to ya se vio. Para yo decir esto en pasado, yo como diría, yo estaba, ¿cierto? Yo era, sería en pasado. Aquí aparece el yo fui, yo estuve, pero también recordemos que también yo era, yo estaba, etcétera, etcétera, en el pasado. Para cualquiera de esas formas en pasado, yo voy a utilizar el was o el were. ¿Con quién utilizo el was? Con I, que es la primera persona, con he, con she y con it. Recordemos que I, you, he, she, it, we y they son pronombres personales y siempre se utilizan en cualquier tiempo. Si voy a conjugar en presente, yo voy a decir yo soy, tú, etcétera, ellos, etcétera, ellas, etcétera. Nosotros, si es en pasado también, ¿cierto? Voy a utilizar nosotros, éramos, ellos, eran, etcétera. Los pronombres personales siempre son los mismos en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro. Lo que cambia es la conjugación del verbo. En este caso, el pasado. Entonces, el was lo utilizo con el pronombre personal, el personal pronoun I, con he, con she y con it. Y con el resto de pronombres, o sea, you, we y they, utilizo were. La traducción, pues ya en el español ustedes pues sabrán, ya les dije que es el pasado, pues, entonces aquí hay unas ideas, pero también hay otras formas del pasado en español. El inglés, en cierto modo, ¿porque se hace muy fácil? Porque para yo decir yo fui, yo estuve, yo era, yo estaba, para todo eso yo simplemente voy a decir I was. Para yo decir nosotros estábamos, nosotros estuvimos, nosotros fuimos, nosotros éramos en español, cuatro formas. En English, we were. Breve, fácil, por eso inglés muchas veces se hace más fácil comparado con lo que es aprender el español. Se hace fácil en ciertos momentos. Hay otros momentos en que sí requieren más, digamos, eh, memoria, etcétera, etcétera. Bueno, eso con respecto al verbo to be. Esto que les acabo de explicar es única y exclusivamente para el verbo to be. Solamente para el verbo to be. No aplica para ningún otro verbo, ni para el verbo to have, que es el verbo tener, no. Esta conjugación es únicamente para el verbo to be. Y esto que estamos viendo hasta ahora es solamente el pasado, pero en afirmativo, ¿cierto? Affirmative. Ahora, ¿cómo diría yo esto en negative o en negativo? Vamos a buscar más adelante. Yo voy a decir simplemente lo mismo que tenía anteriormente, I was, you were, he was, etcétera, etcétera. Después del verbo voy a poner un not y ya.
I was not, you were not, etcétera, etcétera. En negativo. Yo no era, yo no estaba, yo no fui. I was not, etcétera, etcétera. Aquí está. I was not, you were not, he was not, etcétera, etcétera, hasta they were not. Y el complemento. Ahora, la forma interrogative o la forma interrogativa simplemente es colocar primero el verbo, luego el pronombre personal o el sujeto y el complemento. Y nunca se les puede olvidar que en una oración interrogativa el signo de interrogación en inglés solamente se coloca al final y es obligatorio, así como en español, colocarlo. Si usted en una pregunta, si usted está haciendo un escrito y se supone que usted está escribiendo una pregunta, pero no coloca el signo de interrogación, mal. Otra cosa es que usted esté hablando, pues cuando uno está hablando y hace una pregunta, uno siempre hace el acento de pregunta, ¿cierto? Uno siempre tiene un acento especial para hacer una pregunta. Pero si usted está escribiendo y no coloca el signo de interrogación, la oración estaría mal. Pero no se les puede olvidar. Y nada más hay un signo de interrogación al final. En español tenemos al comienzo y al final. Listo, ya esta parte lo que quería demostrarles era el pasado, pero solamente lo que es para el verbo to be. Vuelvo y les repito, esto no lo pueden replicar en ningún otro verbo. Solamente aplica para el verbo to be. Es el único verbo que en pasado, con algunas otras excepciones, hay otras cuanticas por ahí, pero en general, esta forma de conjugar, de colocar el not al final y en la pregunta colocar primero el verbo, solamente aplica para el verbo to be y una que otra excepción. Pero en la mayoría de verbos, tanto regulares como irregulares, la cuestión cambia. Ahora les muestro el por qué. Esto yo me lo estoy pasando, pero se supone que ustedes deberían estudiarlo y debieron haberlo ya estudiado. Bueno, esto de los años también en cierto momento yo lo medio lo expliqué por encima, nadie me preguntó, entonces aquí sí está el otro tema que quería explicarles antes de ya dejarlos por el día de hoy, que es el pasado, pero ya como tal con los demás verbos regulares e irregulares. En inglés decimos regular and irregular verbs. Verbos regulares e irregulares. La diferencia es la siguiente. Vamos a decirla rápidamente para que ustedes no saturarlos y sean ustedes los que estudien y se den cuenta de muchos más detalles. Un verbo regular, ojo, regular es más fácil de conjugar en pasado porque usted solamente le va a agregar ed al verbo en afirmativo. Por ejemplo, esta oración dice, Lucy called me last night. Lucy me llamó ayer por la noche anterior. Me llamó. Called me. Este ed automáticamente me dice que esa oración está en pasado y que el verbo es called. El verbo call significa llamar. En pasado simplemente le agrego una ed. Lucy called me last night. Eso es un verbo irregular. Perdón, ese es un verbo regular. La conjugación breve le coloco una ed al final. Los irregulares, como su nombre lo dice, son irregulares, por decirlo de una forma, porque cambian. Aquí dice, Robert went to the theater with his girlfriend. Robert fue al teatro con su novia. Fue. El verbo fue, entre comillas, o esta conjugación fue, ¿qué verbo es? En presente. Verbo ir, ¿cierto? Y el verbo ir en inglés es el verbo go. Y miren cómo cambia, cómo pasa de go, que es el verbo ir en presente o digamos en infinitivo, en presente, en el pasado se transforma en went.
Aquí es donde comienza lo difícil de, del inglés, porque nos toca aprendernos los verbos en pasado. Pero eso no se aprende un día para el pasado, es un tema que dura meses y meses para uno aprendérselos todos, y no todos, pues digamos que la gran mayoría. Hay una forma que ustedes pueden utilizar. Ustedes pueden ingresar, como a muchos les he dicho, al diccionario Word Reference. Word Reference es un diccionario. Desafortunadamente, el uso del diccionario está en vía de extinción y desafortunadamente ustedes usan traductores. El traductor lo usa la persona que maneja un poco más el idioma, que tiene un manejo del idioma, que tiene la capacidad de discernir si de verdad lo que el traductor me está diciendo está bien o no. Si usted no está en esa capacidad, usted no debería utilizar un traductor, porque el traductor muchas veces comete muchos errores y no solamente por culpa del mismo traductor, sino por nuestra propia culpa. Por ejemplo, cuando tenemos errores de ortografía, el traductor no les va a corregir eso. Él traduce, él no tiene la capacidad de saber si esa palabra está bien o mal. Si usted escribió, por ejemplo, vaca con B grande, por decirlo así, él va a traducir lo que en su base de datos aparezca como vaca. Si usted no le colocó una tilde o le colocó una S en vez de C, eso ya de entrada le va a generar un error. Entonces, ese es el primer problema con los traductores, la mala ortografía que tienen algunas personas. Lo segundo, la idea que usted quiera expresar no quiere decir que el traductor se la va a tomar. Usted puede tener una idea, pero el traductor no le puede leer la mente para saber qué es lo que usted quiere expresar. Y muchas veces la traducción no va con respecto a la idea que usted tenía originalmente, sino que el traductor simplemente hizo su trabajo, que era traducir, más no entender lo que usted quería, pues, expresar. Por eso uno utilizaba antes un diccionario y aprendía mucho más. Y hoy en día con los diccionarios web es mucho más fácil todavía. Entonces, si tenemos el verbo ir, yo quiero saber cómo se dice ir en inglés. Yo coloco ir, ¿cierto? Y lo busco y me va a aparecer la traducción a un lado, que es el verbo go. Ahora, pero entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si ustedes tienen el verbo en su forma original, quieren ver cómo es la forma en pasado, ustedes le pueden dar clic al verbo aquí y él les abre la traducción, el verbo go, que significa ir. Miren que aquí en esta parte les muestra el pasado, went, les muestra el past participle, que es el gone, que esto no lo hemos visto todavía, les muestra el presente, les muestra el gerundio, y de ñapa les da la pronunciación. Ustedes le dan clic aquí donde dice listen y ustedes van a escuchar el verbo go con acento americano, como dicen por ahí, o acento inglés también. Entonces, aquí no vamos a evaluarles que se aprendan todos los pasados de todos los verbos, sino que lo utilicen bien. Entonces, ya de aquí en adelante, pues viene para que ustedes, si se dan cuenta, hay una lista de verbos regulares. Miren que el pasado se forma simplemente agregando una ed, y con los irregulares la situación cambia. Hay unas reglas importantes. Miren el verbo irregular, por ejemplo, el verbo begin, que es empezar, se vuelve began. O el verbo break, que es romper, se vuelve broke. Y así sucesivamente hay muchos más verbos que aquí ustedes pueden utilizar para su crónica. Ahora, us- lo que sí les dejo a ustedes para que estudien, para que vuelvan y repasen este material, es cómo formar la forma negativa y cómo formar la forma interrogativa de los verbos en pasado. Es la misma para irregulares la misma para regulares e irregulares, es lo mismo. O sea, la forma negativa se hace igual para ambos, utilizando el auxiliar
y utilizando el auxiliar. Pero esto ya es lo que ustedes deben de estudiar y dedicarle unos minutos. No, esto no es muy largo y no es muy tedioso, es muy fácil de entender con lo que pues más o menos les acabo de decir. Entonces, ya teniendo en cuenta esto que les acabo de explicar, ustedes ya pues cuando hagan la crónica, por favor, como se supone que tienen que hacerla en pasado, para hablar de esos hechos trascendentales y la trayectoria del personaje, ya van a poder hacerlo de una forma correcta, o por lo menos una mejor forma a la que de pronto pues, teníamos en mente. Bueno, preguntas sobre la crónica. Mientras tanto, voy respondiendo acá. Hay una pregunta que dice que la corrección del video, para las correcciones de los videos, sí se puede mandar solamente el audio. Ya yo tengo la voz de ustedes en el video, pues ya no hay necesidad de mandar nuevamente un video, pueden grabar un audio con las correcciones necesarias. Si hay alguna pregunta sobre la crónica, por favor vayan dejándola en el chat o pueden prender su micrófono. No hay preguntas sobre la crónica o alguna pregunta que haya quedado pendiente sobre lo del video. Bueno, lo voy a comentar nuevamente sobre esta parte de la crónica, pero si ya de aquí en adelante, pues dejen las preguntas en el chat para poder responderles a todos enseguida. La idea es que, así como hizo Shirley, por favor, coloquen todas las preguntas que tengan sobre la crónica enseguida en el chat o pueden preguntar para dejar esa parte clara. Sin embargo, pues si alguien llegó tarde, ya ahora, ya al final, pues va a poder ver la grabación. En cuanto a lo que pregunta la compañera, vamos a colocar nuevamente la guía y vamos a leer nuevamente esa parte donde está lo que nos pide la crónica. Entonces, la hoja de presentación siempre debe ir en todos los trabajos escritos, siempre, siempre, siempre. La hoja de presentación siempre. Lo que sí no va a haber aquí es, por ejemplo, que ustedes tengan que presentarse como tal, ¿no? O sea, ustedes de una van a colocar, como dice la crónica acá, dice, usted puede decir, ok, en inglés, lógicamente, que usted escogió tal personaje, listo. Entonces, ¿qué debe llevar la crónica? Nuevamente lo decimos por última vez, antes de, pues, ya terminar por hoy la explicación. Vamos a ver qué otra pregunta. Entonces, dice, sin embargo, vuelvo y repito, si alguno de sus compañeros tiene dudas, por favor remítanlo a la guía o remítanlo a ver las grabaciones, porque muchos no están viendo las grabaciones. Muchos preguntan en los grupos que tienen y quedan a veces más confundidos y muchas veces esas personas son las que envían o no envían lo que se pidió o envían lo que no se pidió, porque no leen la guía, no ven las grabaciones y simplemente se van a los grupos a preguntar qué hay que hacer. Y eso no funciona de esa forma. Todos ustedes deben ver las grabaciones y todos ustedes deben leer las guías, pero sobre todo las grabaciones. Eso es obligatorio si usted no asiste a las sesiones en línea. Hay gente que nunca asiste a las sesiones y de esos que nunca asisten a las sesiones, hay muchos de esos que tampoco ven las grabaciones y solamente preguntan qué es lo que hay que hacer, pero no ven las grabaciones donde está todo más explicado. Listo, ¿alguno más? ¿Nadie más? Pregunta por ahí. Bueno, entonces vamos a responderle a Sirley. Bueno, listo. Mira, la crónica consta de lo siguiente. Tienes que seleccionar un personaje icónico y con trayectoria, pero
de acuerdo al perfil profesional de ustedes. ¿Cuál es el perfil profesional de ustedes? Ya ustedes saben cuál es su perfil profesional de lo que están estudiando. En cuanto al programa que estamos estudiando, ese es el personaje que hay que escoger. No es un famoso actor, no es un famoso cantante, no es un famoso deportista. No, aquí eso no, no es relevante y no encaja con lo que queremos en la evidencia. Y a partir de allí, usted tiene que buscar información pues, en internet, en una revista, donde ustedes quieran, en un libro. Cuando tengan la información sobre el personaje, la información, no la biografía, información de la parte profesional de ese personaje, van a hacer lo siguiente. Van a escribir una crónica con los hechos más importantes y las situaciones más relevantes en la trayectoria profesional del personaje. No es cuando nació, no es dónde creció, no es una biografía, es una crónica. Vuelvo y lo repito. Digamos que la idea es hacerla en forma de, o como en forma de una biografía, o sea, contando esas situaciones, digamos, esos hechos y situaciones relevantes, pero sin dar esos datos que dan las biografías. Las biografías solamente nos dan normalmente nació en el año tal, no, o sea, recuerden, es hechos importantes y situaciones relevantes en la trayectoria profesional, como les decía, por ejemplo, en el año tal, tal personaje que ustedes escogieron escribió un libro tal, escribió una investigación, hizo un doctorado en la universidad, trabajó en tal universidad, fue el mejor profesor en tal universidad, fue, digamos, por poner, por ejemplo, trabajó con el gobierno, tal, eso. Y puede ser un personaje de cualquier país, de cualquier lugar, hombre, mujer, pero con respecto a su programa, su perfil profesional. Entonces, eso, digamos que tienen que buscar personaje con respecto a eso y hacer esa crónica. El resto de la parte de los lineamientos está en la guía y vuelvo y repito, debe incluir pasado simple, porque ya les dije, si es algo relevante en el que que hicieron en su momento, va a ir en pasado simple. O que de pronto, y ojo, puede que tengan que conjugar en afirmativo o en negativo, no sé, ya eso depende, pues ustedes cuando escriban su crónica, por favor, escríbanla primero en español y después pásenla al inglés cuando ya tengan todo bien hecho. Ojo con los verbos, de conjugarlos bien en pasado, porque eso es lo principal, lo que más se va a evaluar y sobre todo, pues lo que pide la guía. Y creo que pues ya ahí quedó esa parte clara. No sé si hay alguna última pregunta, otra pregunta sobre la crónica, o si ya quedó todo claro, pues podemos dejar hasta ahí. Instructor, buenas noches. Sí, una preguntita corta. Un ejemplo, digamos, usted nos dice que la crónica debe ser por un personaje más o menos que concorde a lo que estamos estudiando. Digamos un ejemplo, es como un ejemplo que quiero dar. Digamos, yo acá investigué Fabio Vesta, dice que es profesor de contabilidad. Entonces puede ser, digamos, eh, un ejemplo puede ser él, que estudió o fue profesor de contabilidad, Sí, más o sí, menos que por eso tiene le como... digo, o sea, sí, perfecto, porque mire, o sea, el programa se llama Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras. Ya ustedes más o menos están como medio empapaditos en lo que es esto. Y pues más o Ah, menos sí, o sea, ya más o menos ustedes deben saber qué áreas abarca este técnico, o sea, porque el técnico abarca como ciertos temas de ciertas áreas profesionales. O sea, como cogen algo por aquí de contabilidad, pero también de la parte de finanzas. Entonces, sí, o sea, yo no, pues yo, o sea, no conozco mucho de esos personajes, pero la idea es que ustedes sí los conozcan y que ustedes empiecen a ver por fuera ya, o que más bien se enfoquen en su área profesional y que empiecen a ver personajes que de verdad les sirvan a ustedes para que lo puedan de pronto tomar como ejemplo o, pues, no sé.
y salir de lo de siempre, de salir del actor, del deportista, de personas que de pronto para esto no son importantes, para el programa, no. Para nosotros no nos importa realmente aquí pues, quién hace goles o quién canta, ¿cierto? Al programa. O sea, en el general, ya por fuera, claro que sí, pero aquí, o sea, como tal, el programa de contabilización no nos importa cuánto gana, en qué equipo juega, tal, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por eso la idea es que sean personajes afines al perfil profesional de lo que están estudiando. Vale, instructor, muy amable, gracias. Listo, entonces, si no hay otra pregunta, eso sí les pido que por favor esta parte sí se la repliquen al que pregunte. Eso del personaje, que no vayan a salir alguno por ahí con famoso, pero famoso en otra área, para que, porque automáticamente, ¿qué va a pasar? Que va a tener que repetir todo el trabajo. Listo, entonces, cualquier duda, si la hacen llegar por medio de sus voceros o escribir directamente. Vuelvo y repito, a algunas personas no escriban por el botón o no me escriben a mí por este botón de mensajería interna. A mí, ¿por qué? Porque a mí no me llega como una notificación de lo que llega a mí, no. O sea, aquí no, aquí le llegan, lo que ustedes escriben aquí le llegan a todos los instructores. Entonces, por ejemplo, si usted me está escribiendo algo a mí, eso también lo va a ver el otro instructor. O sea, no es que sea algo interno para mí. Se los comento así, de pronto esto no les interesa a ustedes, pero para que lo tengan en cuenta. Este botón es importante cuando ustedes hacen cursos virtuales del SENA, pero de algo en específico, de la complementaria. Por ejemplo, el curso de inglés, el SENA tiene curso de inglés de la complementaria, que son nada más de inglés. Entonces, ahí nada más hay un solo instructor. Como nada más hay un solo instructor, es lógicamente si alguien escribe ahí es para que, porque ese mensaje es para ese instructor. Pero en estas fichas habemos muchos instructores, ¿cierto? Entonces, todo lo que escriben allí nos llega a todos. Y a veces se pierden los mensajes allí, no es porque uno no los quiera revisar o uno no les quiera responder, sino porque no me llega a mí como tal, sino a todo el mundo. Ustedes tienen ustedes tienen los correos de nosotros para que nos envíen correos para las preguntas o por medio del vocero nos pueden hacer llegar las preguntas o de escribir directamente. El problema con escribir directamente es que hay horarios para eso, ¿cierto? Entonces, ustedes, así como, o sea, en cualquier otra parte, nosotros estamos de lunes a viernes en horario mañana y tarde, pero no en las noches, ni tampoco los fines de semana. Entonces, ustedes pueden escribir a WhatsApp sin ningún problema, pero el problema es cuándo lo hacen y en qué momento. Porque si lo hacen un fin de semana, pues no, pues lógicamente no se les va a responder enseguida, pero si lo hacen en el transcurso del día, de la mañana, pues se les podrá responder. Pero si no lo quieren hacer, pues por medio del vocero. ¿Listo? Entonces quedamos así, vamos a parar la sesión y vamos a